La historia de Ceuta, desde la prehistoria hasta la actualidad. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial la historia, geografía, política, religiones, lenguas, conflictos y las relaciones internacionales. Existe el mito de las columnas de Hércules, del cual he hablado en el vídeo de Ceuta y Melilla, que dejo aquí arriba, ya que Ceuta es una de las columnas de Hércules. Ceuta es habitada desde la prehistoria. Se han encontrado materiales del Triásico Medio, así como de las culturas del Paleolítico, achelense, musteriense, ateniense, ibero-mauriciense y del Neolítico. Sobre el siglo VIII a.C. llegan los fenicios. Se han hallado restos junto a la catedral, además de otros lugares. Sobre el siglo VII a.C., los cartagineses suceden a los fenicios. Tras la Segunda Guerra Púnica, en el año 201 a.C., se crea el reino bereber de Mauritania, el cual vemos en amarillo en el mapa. En el año 25 se convertiría en un reino cliente de Roma. En el año 40, Calígula, que era el bisnieto de Marco Antonio, se anexiona el reino de Mauritania a Ptolomeo, el cual era el nieto de Marco Antonio. En el año 42 se divide en dos provincias, pasando a ser una parte Mauritania tingitana. El latín reemplaza al fenicio y al bereber. Comienza la cristianización. En el año 298 la provincia tingitana es incorporada a Hispania. Estrabón, en su libro 17, capítulo 3, menciona la montaña de Avila. Han quedado restos romanos, como la basílica paleocristiana, así como el nombre de Septemfrates, de la cual proviene el topónimo Ceuta. En el año 395, el Imperio Romano se divide en dos mitades, creándose el Imperio Romano de Occidente. Vemos el mapa del imperio y el mapa de Hispania. En esta época, el cristianismo ya lleva unas décadas como la religión oficial. En el 429, los vándalos, un pueblo germánico, cristiano, arriano, cruza el estrecho de Gibraltar, comenzando así las lenguas romances, al comenzar la desmembración del latín. En el 534, el Imperio Romano de Oriente, o también llamados bizantinos, los cuales eran cristianos griegos, toman la ciudad. El griego fue la lengua culta durante el Imperio Romano. En el 542 comienza la pugna sobre el control de la ciudad, cuando el rey Teudis, basándose en las reclamaciones de Hispania, tomó la ciudad, aunque la perdió, frente a los bizantinos. Intentó recuperarla, pero la pierde. En el año 547 se hace un saqueo hispano. La disputa sobre el control de la ciudad duraría 200 años. Nos encontramos en una época donde se efectúa la leyenda de Don Julián, del cual dejo aquí arriba un vídeo. En el 709, las tropas del califato omeya se hacen con el control de la ciudad, lideradas por Tarik, haciendo de la ciudad un lugar desde donde invadir la península ibérica, 2 años después. En el 744 se produce la Gran Rebelión Bereber, gracias a los jariyíes, de los cuales dejo aquí arriba un vídeo. Este clima de inestabilidad sería la que haría que se formasen nuevos países en el Magreb. En el 788, un exiliado chiita llamado Idris crearía un imanato independiente en Fez, que controlaría la ciudad. En el 931, ante la cercanía de las tropas chiitas del califato fatimí, las tropas del califato omeya de Córdoba toman la ciudad. En el 960 llega el eunuco Badr, al que se le conoce como el Señor de la Espada. En 962 se termina de construir la muralla, la de las murallas reales. En el 972 llega el general Muhammad ben Qasim. Después tomaría la ciudad rebelde de Tánger. El historiador Bakri menciona que tratando a los idrisíes, cuenta que desmantelaron la ciudad de Tetuán y luego, arrepentidos,
quisieron levantarla de sus ruinas, pero los ceutíes protestaron y acudieron al califa de Córdoba, que lo impidieron. El califa al-Musta'ín entregó Ceuta a su partidario, Ali ben Ahmud, el cual en la Meca acuñó dinares entre el año 403 y 406 de la Égira, así como dirham en el año 404 a 407. En el año 1016, el califato de Córdoba se descompone en taifas. Una de ellas sería la taifa de Málaga, la cual estaba gobernada por los amunidíes, los cuales eran una rama sunita de los idrisíes, que antes hemos visto. El jefe almorávide Yusuf ibn Tasufín se hallaba sitiando Ceuta y no quiso comprometerse a ayudar al rey sevillano hasta que no hubiera caído la ciudad. Se sabe con certeza que la taifa de Ceuta mandó a su flota a ayudar a los almorávides y que la ciudad cayó en agosto o septiembre del año 1083. En el 1108 muere el cadí ceutí Abu al-Qasim al-Makafari. En el 1110 nace el geógrafo al-Idrisi, del cual hay una estatua en Ceuta. Se sabe que se construyeron unos baños, los de la foto, y que estuvo exiliado en la ciudad el filósofo sufí almeriense Ibn Arif. También que el cadí Iyad sería cadí en Ceuta del 1121 a 1136 y en 1137 a 1138 sería cadí en Granada. En el año 1144 vuelve a ser cadí en Ceuta. Cuando el cadí Iyad encabezó la delegación en 1146, con la que la ciudad se presentaba a su sumisión al sultán almohade, cuando estaba acampado frente a Saleh, el cual la aceptó. El cadí Iyad era el gobernador de Ceuta en mayo de 1146, cuando se sometió al sultán almohade Abd al-Munim. Sublevado después, los ceutíes matan a la guarnición almohade, quemando a los jefes de la misma. Son reducidos poco después, y el cadí Iyad es desterrado a Marrakech, donde murió 2 años después. León el Africano habla del tremendo castigo que sufrió la ciudad a mano de los almohades, arruinando las casas y condenando a gran número de nobles al exilio perpetuo, a diversas regiones. Después hay una serie de personajes ilustres, como Abu Abbas al-Sabti, que sería patrón de Marrakech, y muere en el año 1194. Abu Abbas al-Sabti, que muere en el 1205 y sería filósofo y sufí. En el año 1183, Ibn Jubayr, acompañado de su amigo Abu Ja'far Ahmad Hassan al-Kadal, natural de Honda, se dirigió a Tarifa, donde embarcó para Ceuta. Allí tomó una embarcación genovesa que lo llevaría a Alejandría. Se han encontrado monedas de oro acuñadas en Ceuta, de la época de Abu Yaqut Yasuf, en la Cueva del Tesoro en Mallorca. Tienen estatuas en Ceuta el judío Yosef ben Judá de Ceuta y San Daniel, el cual fue martirizado por los almohades. En 1232, la taifa de Murcia ocupa la ciudad. En 1233 hay una rebelión y se independiza, con Abu Abbas al-Yanasti como rey de la taifa de Ceuta. En agosto de 1234, un grupo llamado Calcurini atacó el puerto, cuando gracias a la flota genovesa la ciudad se salvó. Sin embargo, al-Yanasti se niega a pagar el acuerdo, así que los genoveses ponen cerco y toman la ciudad, imponiendo cuantiosas indemnizaciones debido al incumplimiento de los compromisos económicos de al-Yanasti. En 1238 se produce una rebelión y reconocen nuevamente la autoridad almohade. Hacia ese año, un ceutí de origen andalusí, llamado Abu al-Hassan Ali al-Ghafiqi al-Sari, crea la primera madrasa. Lo hizo por razones ideológicas, consolidar la escuela suní y luchar contra la doctrina chií y otras tendencias. La enseñanza en esta escuela era gratuita y para su mantenimiento se constituyeron diversos waqf. Hacia 1240 estaba el filósofo y sufí Ibn Saim de Murcia, muerto en 1270, donde escribió Cuestiones sicilianas y
Buf ad-Arif, lo que provocó que lo expulsara su gobernador, Ibn Halas, el cual gobernaba Ceuta. Ibn Saim, quien se había casado nada más llegar a Ceuta con una rica mujer, y ese matrimonio le permitió la fundación de una zahuilla. En 1242 los hafsidas ocupan la ciudad. En 1249 la llegada de refugiados andalusíes junto a una hambruna y una subida de precios provocaron una rebelión y se proclama la Taifa de Ceuta por la dinastía de los asafíes. Se construyeron aljibes. En 1259 nace el juez y escritor Muhammad ibn Rusayd. En 1264 una flota ceutí destruye la ciudad de Arcila. En 1274, por el Tratado de Barcelona, los benimerines se alían con la Corona de Aragón, la cual les ayudará con su flota a tomar Ceuta. En invierno de 1275 se entrega la ciudad por un tratado, por el cual los Banu Asafi mantienen el poder y colaboran con hombres y barcos a la campaña de Abu Yusuf en la intervención a la península ibérica. Al-Makari nos informó de que la festividad de Al-Walid se instauró en tiempos del gobernador Asafí. Ibn Haldun añade que Asafí escribió un libro sobre este asunto titulado Perlas insertadas en el Gran Mawalid. El 12 de mayo de 1306 la ciudad pasa a ser del reino nazarí de Granada, gracias a la complicidad del Caid y a rebeldes meriníes. Se instalarían tropas procedentes de Málaga. En 1309, un nuevo tratado con los aragoneses hace que gracias a la flota aragonesa las tropas meriníes vuelven a tomar la ciudad. En este periodo los asafíes conspiraron para declararse independientes, pero en 1327 el sultán merini Abu Said Uthman II ocupa la ciudad. Se sabe que en este siglo los judíos de Marsella comerciaban con la ciudad. Se construyeron las murallas meriníes, las de la foto. En 1350 llega el viajero Ibn Battuta, donde estuvo 3 meses enfermo en la ciudad y después embarcó en un barquito de cabotaje perteneciente a gentes de Arcila hacia Al-Ándalus. Hacia 1351 volvió y marchó a Arcila. Hacia 1355 Ibn Hatib escribe unas epístolas en la ciudad. En 1359 llega de visita el rey Muhammad V de Granada. El escritor Muhammad ben Markuf menciona que la madrasa de Ceuta es maravillosa, pero más admirable todavía es la de Marrakech. En 1372 el sultán de Granada envía regalos al gobernador de Ceuta para sobornarlo. En 1377 Ibn Haldun menciona la ciudad. En 1384, Muhammad V de Granada envió a un pretendiente llamado Musa, hijo de Abu Inam, a Ceuta, donde hizo proclamar la soberanía del reino de Granada. En 1387, los benimerines vuelven a tomar Ceuta. El 21 de agosto de 1415, una flota de 230 bajales, lideradas por Juan I de Portugal, junto con sus 3 hijos y 50.000 combatientes, toman la ciudad de Ceuta. Enrique el Navegante, uno de sus hijos, manda la imagen de la Virgen de África. En 1417 se crea la diócesis de Ceuta. Ese mismo año, el pirata el Desnarigado atacó una guarnición. En 1451 dejan de comerciar con Tetuán. En 1479, por el Tratado de Alcasovas, la Corona de Castilla reconoce que la ciudad es portuguesa. En 1494, por el Tratado de Tordesillas, también. La ciudad era parte del reino del Algarve de ultramar. De la época portuguesa datan el escudo y la bandera de Ceuta. En 1580 muere el rey de Portugal, siendo el familiar más cercano el rey Felipe II de España, el cual incorpora todos los dominios portugueses a España. Desde entonces, Ceuta ha sido española. De 1582 a 1668 estaba bajo el Consejo de Portugal.
dentro del sistema polisinodial español. En 1668, por el Tratado de Lisboa, el nuevo Reino de Portugal reconoce que Ceuta es española. En 1672, la ciudad comienza a ser fronteriza con Marruecos. En 1686 comienza a construirse la catedral. En el siglo XVIII se producen 3 intentos de invasión marroquíes a la ciudad. El primero, de 1694 a 1724, el cual incluso fue durante la Guerra de Sucesión Española. El segundo, 1725 a 1728. Y el tercero, 1790 a 1791. A finales de ese año se establecen algunos de los mogataces procedentes de Orán. En el siglo XIX se construyen una serie de fortalezas y fortines que rodean la ciudad. En 1860, por el Tratado de Huarras, se forma la actual frontera. Podemos ver un fortín de la época, junto a un monumento a la Guerra de África. Como curiosidad, en 1857 muere en la ciudad Agustina de Aragón. En 1863 muere en prisión Manuel Blanco Romasanta, el primer asesino en serie español. En 1873, la comunidad judía adquirió un terreno para crear un cementerio. En la primera mitad del siglo XX, la ciudad sufre las circunstancias del resto de España. El 17 de julio de 1936, las tropas del Ejército de África se sublevan. Ese día toman el control de la ciudad, iniciándose así la Guerra Civil Española, del cual hay varios monumentos en la ciudad. Se construyó también la mezquita de Moulay el Mehdi, como reconocimiento a los musulmanes que apoyaron a las tropas que vencieron. El 15 de marzo de 1995, la ciudad se convierte en ciudad autónoma, lo cual estaba previsto en la Constitución Española de 1978. Hasta entonces formaba parte de la provincia de Cádiz. ¿Qué tema te gustaría que hablase? Déjamelo en los comentarios.